A ver, ¿qué te comento? En otros vídeos hemos tratado los acordes con notas añadidas. Hemos tratado séptimas diatónicas, aparte de que ya hemos tratado hace tiempo séptimas de dominante, séptimas disminuidas, e incluso hemos hablado de los acordes de novena de dominante. En la región de dominante, si seguimos añadiendo notas al acorde, pasamos de la novena a la oncena y a la trecena. Y cuando pasamos de la trecena, llegamos a la quincena, que es la doble octava. Así que relax, porque ahí se acaba el juego. Y si decíamos que las novenas de dominante eran bastante infrecuentes en la música clásica tonal, mucho más infrecuentes son la oncena y la trecena, sobre todo la oncena, puesto que, como veremos, la peculiaridad que tiene es que sustituye a la sensible por una tónica, lo cual, así dicho a pelo, provoca un poco de recelo, porque piensas, si la dominante debería tener la sensible y una oncena no tiene la sensible, entonces ¿esto cómo va? ¿Y esto cómo va? Pues claro, ¿esto cómo va? Pues eso, pues hoy en Muy Sinergia, acordes de oncena y trecena. Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. En cuanto a la oncena, creo que es más sencillo pensar en la oncena si recordamos aquel retardo en el cual la séptima de dominante quedaba suspendida por encima de la tónica. Todo el acorde resolvía menos esa séptima, que se quedaba en cuarta en el acorde de tónica, que era la base del retardo 4-3, que ya tratamos en un pasado vídeo en el canal. Cuando aparece el acorde de oncena en la música clásica, las primeras veces que se ve es como un paso intermedio entre esto, que es utilizar la oncena como si fuera un retardo, que en realidad no es una oncena, es un retardo, y hacerlo fehacientemente, es decir, partiendo por ejemplo de un acorde de dominante normal y corriente, caer en tónica, pero en esa tónica aparece una cuarta por arriba, porque sí, aunque normalmente esa cuarta termina resolviendo en una tercera. Pero al no estar esa nota preparada, ya no hablamos de un retardo de la tercera por la cuarta, sino simplemente de una oncena que se ha colado ahí en el acorde. La diferencia en la armonía clásica entre hablar de una oncena o hablar de una cuarta es que la cuarta está preparada para sustituir a la tercera, en la que va seguramente a resolver. Y la oncena no está preparada, es una nota armónica definitivamente, pero no está preparada y no tiene por qué resolver. Es decir, puede formar parte del bloque original de la tríada, pero no es exclusivo del acorde de tónica, lo podemos ver sobre acordes de subdominante de la escala. Pero donde esto es particularmente significativo, cuando tenemos un acorde dominante y vamos a intentar darle una estructura de oncena. ¿Cómo conseguimos eso? Pues eliminando la sensible. La sensible no está, porque si estuviera la sensible habría una paradoja o algo así. Entre la séptima del acorde, que tendríamos que tener la séptima para perfilar la estructura, y la oncena, tenemos el acorde completo. ¿Qué pasa? Que esto al final suena como si fuese una especie de anticipación excesivamente anticipada de la tónica que viene después. Posiblemente muchos compositores han pensado esto, que es que si yo escribo el acorde de séptima de dominante y antes de resolverlo anticipo la tónica, ¿por qué no puedo anticiparla más? Mucho más. Y una vez que he llegado a este estadio, ¿y por qué no directamente sustituir la sensible por una oncena? Pero claro, donde seguramente esto se ve con más frecuencia es cuando tenemos la dominante con una especie de subdominante que se ha retardado por encima. Y lo que tenemos al final es un acorde de oncena que también tiene novena. La resolución, es que no me voy a parar ni a hablar de la resolución de este acorde, porque es que no tienes ni que resolver la sensible, no existe. Bueno, como pincelada para comprender el acorde de oncena está bien. Cuando termine yo de aquí, ¿sabes? Cuando me vaya de que haya hecho todo lo de armonía de todo el mundo, voy a hacer una granja de avícola. Voy a vender huevos y lo voy a vender por oncena y por trecena.
Vamos con el acorde de trecena. Para comprender el acorde de trecena nos vamos a retrotraer hasta aquel momento en el que alguien nos dijo: el acorde de tercer grado de un tono mayor es ambiguo porque si está en estado fundamental no está muy claro si en realidad es una tónica en primera inversión como con una especie de retardo, o si está en primera inversión, no está claro si ese mi es una especie de retardo que retarda el re que viene después de la dominante. Es decir, no se sabe si este acorde ambiguo es tónica o dominante. Está como en tierra de nadie. Probablemente el acorde de trecena procede de jugar con ese tercer grado. Si tú escribes un tercer grado en primera inversión, ya tienes el factor importante de la dominante sonando integrado con el acorde. Y esto daría una especie de sonoridad de quinto. Si escribes además el tercero con una séptima añadida, ¿qué sentido tiene que lo llames tercero con séptima añadida en primera inversión si tiene la misma estructura que un quinto con trecena? Es decir, un acorde dominante, sol, si, re, al que se le ha añadido como coloración una trecena por encima. Claro, si esto fuese dominante, esa trecena superior, para que sonase exactamente a dominante, a lo mejor tendría que funcionar como una especie de retardo o apoyatura. Y así es como funciona originalmente el acorde de trecena, como una séptima de dominante a la que se le añade por encima una trecena que en realidad tiene la función de servir de apoyatura de la quinta del acorde, para tener después la resolución hacia la tónica pues mucho más resultona. ¿Qué pasa? Que llega siempre algún compositor y dice: pero ¿por qué tengo que utilizar la trecena como si fuera una apoyatura? La integro dentro del acorde y la uso como si fuera una trecena. Sol, si, fa. Además que es la sonoridad característica de la trecena cuando el acorde de dominante tiene también la séptima. Y resuelvo, donde sea, en tónica, por ejemplo. Tiene más complicación aquí al ser notas extrañas tan alejadas en armónicos de la fundamental. No nos planteamos que invertidas vayan a tener la efectividad necesaria para sonar como tal, para sonar la oncena oncena y la trecena trecena. Así que quedaos con esto. Claro, es que es normal, tú piensas, pues le meto una séptima al acorde. Ay, y sí, ahora le meto novena. Ay, pues le voy a meter oncena, pues le voy a meter trecena. Es que esa es nuestra mentalidad de flipaos de la música del siglo XXI. Eso en términos clásicos no va a ninguna parte, porque los clásicos no pensaban como nosotros ni de locos. Tú te vas a poner un pelucón ahí, vas a tener 20 hijos, a lo loco, y ser protestante, hablar en alemán. Was machst du? Was machst du? ¿Eh? Que sí, que no son acordes muy frecuentes en la época clásica, sobre todo el de oncena. Pero bueno, ahí están, salpican algunas partituras y además son base para muchos acordes que se emplean continuamente en el lenguaje del jazz, que seguramente a muchos de vosotros también os interesará. Yo ya que por mí me iba de vacaciones. Bueno, que si tienes algo que comentar ya sabes, charlamos ahí abajo, que para eso YouTube tiene la zona de comentarios. Dale like, suscríbete, yo qué sé. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, pescado! Uf.